el Señor nos regala un sol radiante. Y eso nos recuerda, ¿no? El Señor siempre está con nosotros, aunque haya nubes, aunque haya lluvia, detrás siempre está el Señor. Lo que estuvieron en esta semana, sabéis que tenemos un canto lema precioso y que habla sobre la respuesta. No sé si has encontrado algunas respuestas de las preguntas que tú tenías, pero seguro que tienes otras. La buena noticia es que tendremos toda la eternidad para responder esas preguntas que tenemos. Pero hay una cosa que sí es seguro. La pregunta de la salvación ya la tenemos. Somos salvos en Cristo Jesús por su gracia, por su amor, y podremos estar felizmente con Él por la eternidad. Así que, teniendo esto en cuenta, os pido que levantéis, que se pongan en pie y vamos a cantar el himno lema, La Respuesta. Oímos las preguntas de un mundo sin amor, cuestiones que revelan dolor, palabras que mezclan verdad e ilusión. Vivimos en total confusión. Buscamos solución, mas Cristo nos responde con otra gran cuestión. Queremos respuesta. Oramos y pedimos alguna solución. Tendremos respuesta. Antes necesitamos tomar la decisión. Oímos las preguntas de un mundo sin amor, cuestiones que revelan dolor, palabras que mezclan verdad e ilusión. Vivimos en total confusión. Buscamos la respuesta, buscamos solución, mas Cristo nos responde con otra gran cuestión. Queremos respuesta. Oramos y pedimos alguna solución. Tendremos respuesta. Antes necesitamos tomar la decisión. Antes necesitamos tomar la decisión. Antes necesitamos tomar la decisión por Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo por poder estar aquí este sábado, por disfrutar de este oasis. Además, en un día especial como hoy, que terminamos la semana de oración, te pedimos que estés con nosotros, que nos abras la mente y el corazón para
el mensaje que tienes preparado para todos nosotros. En nombre de Jesús, amén. Uy, ahora que me doy cuenta, me parece que me he equivocado de iglesia. He sufrido un lapsus y me he venido para acá. Tendría que estar en Lliria predicando. Bueno, ya que estoy, vamos a aprovechar. Bueno, tengo el gusto de estar aquí hoy esta mañana con vosotros un pequeñito rato, porque en cuanto acabe me voy, para poder presentar a Jacob. Y es para mí un privilegio y un honor. Hemos echado raíces en esta iglesia, aunque no lo parezca, son muchos años, en 2 etapas. Y hemos hecho muy buenos amigos, prácticamente familia. Me basta una mirada para entenderme con cualquiera de esta familia, una mirada. Y para mí es un placer estar aquí esta mañana, para presentar a Jacob y darle gracias a Dios por ese don de la vida. Voy a pedir a los papás y a David también, al Tete, que se acerquen y voy a dedicarles una corta reflexión. Un poco más y ya venimos cuando está criado, míralo. Los hijos son un regalo de Dios, no nos cabe ninguna duda. Míralo. Pero en esta tarea tan bonita que tenemos por delante y que ya hace años habéis empezado a disfrutar, no estáis solos. Yo siempre digo que Dios está con nosotros, sus ángeles a nuestro lado, está toda la familia y además la iglesia. No es responsabilidad de uno solo. Y el texto de Mateo nos dice, dejad que los niños vengan a mí. Por eso, todo lo que vosotros podáis hacer es muy importante. Todo lo que la familia puede hacer es muy importante. Todo lo que la iglesia puede hacer es muy importante, porque todos los buenos ejemplos que Jacob va a recibir van a ser semilla para la eternidad. A la vez hay una reflexión para los malos momentos, y es que por los hijos y gracias a los hijos nosotros nos hacemos mejores personas. Porque nos esforzamos para que ellos sean felices, para darles un buen ejemplo y para que ellos de manera natural aprendan a través de nosotros a acercarse a Dios. La historia de Jacob es muy bonita, no la voy a contar porque ya la sabéis, pero me gusta porque fue un personaje que no paró hasta que Dios lo bendijo. Y Dios le reconoció, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A pesar de que Jacob acabó medio descoyuntado por ahí, pero Dios consideró que la fe había vencido. Deseamos que Jacob pueda desarrollarse en esta vida para la eternidad, que no le falte ninguna bendición, que podáis seguir disfrutando de él. Y ya tiene compañero de juegos, porque David ya está enseñado y tiene fotos muy bonitas, que las vemos todos, y se le ve encantado. Yo ya no veo el día a día, pero se le ve encantado. Vamos a pedir la bendición del Señor y voy a pedir también ahora, porque es un momento familiar, yo voy a retirar esto con permiso, luego lo volvéis a poner. Que para esta oración nos acompañe toda la familia. Nosotros nos vamos a poner en el centro de rodillas y la familia va a formar un círculo a nuestro alrededor. Creo que es muy significativo. Sí, subid. Anita, Pepe, Isa, los tíos, ¿de acuerdo?
Todos, toda la familia que está presente. Nosotros nos pondremos en el centro y ellos nos rodearán, ¿de acuerdo? Así que los que quieran hacer fotos, que se levanten porque nos van a tapar. ¿Eh? Muy bien. ¿Hacéis un círculo? Se hace. Eso no se hace, pero habéis venido muy guapos. No os vais a quejar. Eso es, rodeadnos. Nosotros todos nos ponemos de rodillas, vosotros todos alrededor, la iglesia en pie, si es tan amable. Querido Señor, te doy gracias por la vida, te damos gracias por la vida. Tenemos ese don que tú nos has dado que nos hace parecernos un poco a ti, que eres creador de vida. Privilegio que tenemos los seres humanos. Lisa e Ismael esta mañana y toda la familia te dan gracias por este nuevo regalo, por este hermanito que David tiene. Estoy seguro de que juntos emprenderán muchas aventuras, alguna travesura también, porque para eso son niños. Y te agradecemos, Señor, que Jacob haya llegado a un hogar donde hay amor, donde tú resides y donde tú pones tu paz. Señor, te damos gracias por la familia, que los ama profundamente y que les va a ayudar. Siempre lo hacen, siempre lo han hecho. Pedimos para los papás en estos momentos de reconsagración una doble porción de tu espíritu. Es difícil educar a un hijo, con dos las cosas toman otra envergadura. Dales fuerza, Señor, dales paz, mucho amor, y que juntos puedan seguir disfrutando, Señor, de sus hijos y lo puedan hacer por toda la eternidad. Por eso, Señor, también pedimos una bendición muy especial para Jacob. Que tú le acompañes, Señor, que él pueda sentir a tus ángeles con él. Bendícelo, Padre, para que él pueda ser un hijo tuyo y pueda estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me estaba dando la risa porque el niño quiere hablar. Está cogiendo el micrófono. La iglesia tiene algo que... No os vayáis, no os vayáis. La iglesia quiere daros algo. De parte de toda la iglesia estamos muy contentos de que Jacob forme parte de esta gran familia. Tenemos un detallito, es un álbum para que rellenéis con fotos de su primer año de vida. Además está decorado con versículos bíblicos y un CD de música porque sabemos que en vuestra casa la música es muy importante. Así que esperemos que os guste y pues eso, que Jacob es uno más de la familia del CEAS. Y también hay un regalo sorpresa que ellos no sabían, pero hay un grupo de familia de cantantes que van a ofrecer un himno al Señor y también os lo van a dedicar. Sí. Bueno, muchos nos conocéis ya de muchos años y no podemos dejar pasar esta oportunidad de regalarles una canción que hemos preparado con mucho cariño para ellos y para Jacob. Y bueno, pues no voy a hablar más. Esperemos que os guste, que podáis disfrutar con nosotros, alabando al Señor cuando quieras.
Parece ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón, tesoros tan preciosos también nos regaló. Refleja en él tu amor, guíalo al andar, que sigan tus caminos sin vacilar. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. En oración hoy nos postramos con una petición. Bendícelos, guíalos, dales protección. Oh Señor, tú eres amor y entre tus brazos por siempre han de morar. Tu amor los envuelva, dirige sus vidas por siempre, mi Dios, mi Dios. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor.
Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hace una semana comenzamos aquí nuestra semana de oración. Durante la semana yo hablé con el pastor, le pedí que pudiéramos cambiar un detalle del programa, que sería la Santa Cena, que estaba programada para esta mañana, y le pedí para que pudiéramos hacerla anoche. Y así fue. De entre otros motivos, el principal fue que a mí me gustaría de tener el último sermón con el tema que, a mi ver, es lo más importante de todos. Por eso me gustaría de tener toda la iglesia y el tiempo suficiente para hablarles el último mensaje de esta semana de oración. Antes de abrir la Biblia, quisiera, en pocas palabras, decirles muchas gracias a todos los que apoyaron, primeramente por la invitación de estar aquí, el privilegio, el honor de estar aquí ministrando las predicaciones durante la semana, y agradecer a toda la gente que estuvo involucrada durante la semana. La gente que ordenó todo, la gente de la música, ¿no?, que han hecho un trabajo extraordinario, y todo lo que ha pasado. Y en ese momento os invito para nuestro último mensaje, y quisiera
pedirle a Dios que nos ayude a comprender, asimilar y poner en práctica lo que vamos a escuchar en ese momento. Así que vamos a abrir la Biblia y luego encontramos el texto, hagamos una oración. El texto de hoy está en el Evangelio de San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Aquellos de vosotros que están acompañando toda la semana, por supuesto, están acompañando que estamos hablando durante toda la semana de preguntas hechas por Cristo. Cómo Cristo enseñó grandes lecciones, además de sus predicaciones, de sus milagros, de sus parábolas, de sus sermones y de tantas cosas que hizo. Jesús dejó muchas lecciones importantes a través de las preguntas que hizo. Y durante toda la semana estamos justamente estudiando algunas de esas preguntas. Y hoy tendremos una más. San Mateo capítulo 14, ¿todos ya encontraron? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Santo Dios, en este momento, Señor, tenemos tu palabra delante de nuestros ojos. Te suplicamos en este momento, Señor, la bendición, la ministración de tu Santo Espíritu. Que podamos escuchar tu voz, que podamos comprender, Señor, tu voluntad para nuestra vida y que salgamos de aquí con una experiencia transformada, cambiada, según lo que vamos a aprender en tu palabra. Bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. San Mateo capítulo 14. Ahí en el Evangelio de San Mateo, en este capítulo del Evangelio de San Mateo, hay algunos pasajes muy interesantes en el ministerio de Cristo. Ya comienza hablando del hecho de la muerte de Juan el Bautista. Un momento muy importante, muy significativo. Después, enseguida viene el milagro de la multiplicación, de la primera multiplicación de los panes y peces. Quizás uno de los más importantes milagros de Jesús. Sabemos que el mayor milagro que Cristo hizo fue la resurrección de Lázaro. Pero la multiplicación de los panes y peces, la primera de ellas, es considerada por algunos eruditos como tal vez lo más, si no lo más grande, lo más importante milagro. Porque de todos los 35 milagros relatados en los evangelios, solamente este es el único milagro de Cristo que está en los 4 evangelios. Y después del impacto de la multiplicación de los panes, imagina só cómo la gente se sintió al pensar que podrían tener un rey que podría alimentarlos y todo lo que este rey podría hacer. Así que después de este milagro, comenzó un movimiento con el intento de proclamar rey a Jesús. Y eso no hacía parte del plan de Cristo. Entonces, él, como se dice, dispersó la muchedumbre, la gente que ahí estaba, puso los discípulos a atravesar el lago, el mar, y salió a orar. Y entonces ocurre lo que vamos a leer ahora. Un episodio en que se destaca, además de Jesucristo, se destaca la persona de Pedro. Y os invito a leer con mucha atención, como he solicitado en cada oportunidad. Vamos a leer imaginando la escena, buscando captar, buscando sentir un poco de todas las emociones, de todos los sentimientos involucrados en la escena. ¿Está bien? Entonces, comenzamos con el versículo 22. San Mateo, capítulo 14, a partir del verso 22, dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la 4ª vigilia de la noche,
Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está la pregunta de Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aquí está la palabra de Dios. Uno de los más dramáticos, una de las más dramáticas escenas del Evangelio, de los Evangelios. Y aquí una vez más notamos la figura, la persona, una personalidad fuerte, presente de Pedro. Vosotros conocéis un poco a Pedro, ¿sí o no? ¿Lo conocéis? ¿Sí o no? Pedro actuaba como si fuera un representante de los discípulos. Así que Pedro siempre estaba frente. Él siempre era el primero a hablar, el primero a contestar, el primero a hacer algo. Y aquí no fue diferente. Algunas cosas aquí me llaman la atención, ¿sabes? Cuando pienso en estos hombres, mira, estos hombres, algunos de ellos eran pescadores, hombres del mar, hombres fuertes, gritando con miedo de fantasma. Me parecen que más parecían niños en ese momento. ¿Cómo piensan vosotros? ¿Sí o no? ¿Cómo pensad? Niños gritando con miedo de fantasma. Mira, aquellos que se harían los grandes apóstoles del Evangelio, gritando con miedo de fantasma. Jesús viene, se identifica, tened buen ánimo, como se dice aquí en español. Lo que dijo Cristo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí está un imperativo de Jesús: no temáis. Para los buenos estudiantes de español, un imperativo negativo, ¿no? No temáis. No temáis. Algunos estudiosos de la Biblia han declarado que este imperativo de Dios, no temáis, no tengáis miedo, y sus variantes, es la orden más repetida en la Biblia. Este es el mandamiento más presente en las páginas de la Biblia. ¿Han contado cuántas veces ocurre la expresión y sus variantes, no temáis, en la Biblia? ¿Sabes cuántas? 365. No, 366 veces. ¿Eso dice algo a ti? No temáis. En ese momento, como ya era de esperar, Pedro entra en la escena y Pedro toma a frente. Señor, si eres tú, llámame. Y Cristo le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca. Mira qué impresionante, ¿no? Porque la tempestad de ahí seguía. Los vientos, las olas. Y Pedro descendió, bajó, puso los pies en las aguas y anduvo en las aguas, por sobre las aguas. Después de lo que ocurrió, la pregunta de Cristo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?
Así que de alguna manera Jesús tiene un criterio de evaluación de la fe. En el caso de Pedro, la evaluación, ¿cuál fue? Poca. Una versión en portugués dice pequeña. Hombre de pequeña fe, ¿por qué dudaste? La pregunta que os traigo en esta mañana es, ¿cuánto tienes de fe? Si Dios fuera a hacer una evaluación de tu fe en esta mañana, ¿cuál sería la evaluación de Dios? ¿Poca fe? ¿Mucha fe? ¿Pequeña fe? ¿Grande fe? ¿Cuál sería la evaluación de Dios hacia tu fe? Y eso me trae otra pregunta a la mente. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de Dios para evaluar nuestra fe? Porque nosotros tenemos nuestros propios criterios, ¿no? Cuando buscamos una bendición, cuando hacemos una oración, y a veces escuchamos expresiones como, mira, si tú tienes fe, la bendición va a venir. Si tú tienes fe, el milagro va a ocurrir. Así que siempre tenemos las maneras de evaluar la fe con la experiencia cristiana. Ahora la pregunta que traigo es, ¿cuál es el criterio de Dios para evaluar nuestra fe? ¿Qué consideró Jesús en la fe de Pedro para que la evaluara como poca? La verdad es que Pedro tuvo una experiencia de fe en esa historia, mira, extraordinaria. ¿Cómo están? ¿Me comprende bien? ¿Está bien? Pedro tuvo una experiencia de fe extraordinaria. En primer lugar, cuando Jesús aparece ahí y ellos piensan que es un fantasma, Pedro toma frente, iniciativa. Aquí ya está de alguna manera motivado por su experiencia de fe. Y él entonces dice, Señor, si eres tú, como dice aquí, yo sé bien en portugués y en español, no he memorizado. Si eres tú, como dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que la primera cosa que Pedro hace es reconocer a Cristo como Señor. Señor. Esto es una característica de la verdadera fe, ¿sí o no? Y en la expresión en nuestros idiomas, en español, en portugués y otros idiomas modernos, parece que da la idea de una duda, ¿no? Si eres tú, aquí hay un condicional, pero en el texto original no hay esta idea de condicional, esta idea de duda. En el original es como si Pedro estuviera diciendo, Señor, ya que eres tú, llámame. Entonces, Pedro reconoce a Cristo como Señor. Esta es la primera característica de la verdadera fe. Entonces Pedro hace la oración, llámame Señor. Y mira, Jesús le contestó inmediatamente. Qué cosa extraordinaria. A veces no, muchas veces he hecho oraciones a Dios y mira, a veces he esperado mucho. Y os digo, algunas de mis mejores oraciones aún no han sido contestadas. Y cuando miro la experiencia de Pedro, hizo una oración, no le pidió a Dios algo simple, sino que pidió algo grande, difícil, y Jesús le contestó inmediatamente. Respuesta inmediata a la oración. Quizás hablo en esta mañana para alguien que ha luchado con Dios buscando una bendición, buscando un milagro, buscando algo en su vida y Dios no le ha contestado aún. Estás buscando y ya estás cuestionando tu fe. Señor, parece que no tengo fe suficiente, dame más fe para que mi oración pueda encontrar respuesta. Entonces te invito a mirar a la experiencia de Pedro. Hizo la oración y la respuesta fue inmediata. Y Pedro prontamente descendió, bajó. Y nota que
Él bajó en medio a la tempestad. Los vientos y las olas seguían. Así que Pedro, ¿cómo podría decir? Pedro tuvo confianza, ¿no? Algunos segundos antes, Pedro estaba gritando con miedo de fantasma. Mira. Y ahora vemos Pedro con su experiencia de fe, reconociendo a Cristo como Señor, alcanzando o teniendo una respuesta inmediata a su oración y manifestando confianza en Jesús. Bajó de la barca, puso los pies en las aguas. Y ahora lo más extraordinario de todo, además de reconocer a Cristo como Señor, además de tener una respuesta inmediata a su oración, de manifestar confianza en Cristo, Pedro recibe un gran milagro. Pedro anda sobre las aguas. Y es un gran milagro. No son todos los días que vemos gente por ahí andando por sobre las aguas, ¿no? Ahí está. ¡Qué fe! Tantas características de la verdadera fe. Ahí hago una pregunta y pido que me responda, me conteste rápidamente levantando la mano. ¿A cuántos de vosotros les gustaría de tener una fe así como Pedro? Levanta la mano. Ahí está. Varios de vosotros. Yo no levanté mi mano. Esta fe que quieres tener, ¿cuál fue la evaluación de Cristo a la fe de Pedro? ¿Cuál fue? Hombre de poca fe, porque dudaste. ¿Por qué levantaste la mano a los que la levantaron? Ahora mire, cuando analizamos la experiencia, la extraordinaria experiencia de Pedro, de la fe que tuvo, yo entonces tengo un problema. Si con todo eso, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no sé si conoces esta señal, negativo, Pedro, tu fe no ha sido suficiente, poca fe. Entonces ahora yo tengo un problema. Si con todo eso la fe de Pedro fue reprobada, ¿cuál será delante de Dios, a los ojos de Dios, el tamaño de mi fe, de tu fe? ¿Notas? Entonces lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana es cuál es el criterio de Dios para evaluar nuestra fe. Observando la experiencia de Pedro, ya comienzo aprendiendo algunas cosas. La primera de ellas es que Dios no evalúa nuestra fe basado en nuestros criterios. Así que a los ojos de Dios no son estas cosas extraordinarias e importantes que demostró Pedro, como reconocer a Cristo como Señor, como hacer oración, alcanzar respuesta a la oración, manifestación extraordinaria, milagros y estas cosas todas. Esto puede tener lugar en la experiencia cristiana, pero no, definitivamente no son estas cosas que hacen nuestra fe grande a los ojos de Dios. No es simplemente reconocer a Cristo como Señor, porque Pedro lo reconoció y Cristo le dijo, hombre de poca fe. No es solamente la oración o la respuesta a la oración que determina la validad de nuestra fe, la autenticidad de nuestra fe. Porque Pedro tuvo una respuesta inmediata a su oración. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No son los milagros que determinan el tamaño o la cantidad de nuestra fe o la intensidad de nuestra fe. Porque Pedro alcanzó un gran milagro, un hecho extraordinario en el ministerio de Cristo. Y a pesar de eso, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No son las demostraciones externas, exteriores, las cosas que impresionan a la gente, que determinan la validad, la autenticidad, la genuinidad de tu fe. No son tus talentos, no son tus capacidades, no son los grandes hechos que has logrado hacer o que has recibido de Dios.
Que bendición si has probado estas cosas, pero definitivamente no son estas cosas que determinan la calidad de nuestra fe. Porque Pedro tuvo todo eso y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta que yo tengo ahora es la siguiente: si con todo eso la fe de Pedro fue reprobada por Dios, la pregunta es: ¿qué le faltó a Pedro para que su fe fuera considerada grande o mucha a los ojos de Cristo? ¿Qué le faltó a él? Piensa un poco. ¿Qué te falta a ti para que tu fe te ponga de hecho en los caminos de Dios? ¿Cuál es el elemento? ¿Me expreso bien? ¿Comprende bien? ¿Cuál es el elemento que autentica? ¿Está bien el término? ¿No? No sería autentifica en portugués, autentica, autenticar, auténtico, que la hace auténtica la fe, que la hace genuina la fe. ¿Cuál es el elemento? No quiero ser repetitivo, pero ya te digo, tu fe no puede ser evaluada por las respuestas a tus oraciones o por las falta de respuestas. Tu fe no puede ser evaluada basada en los milagros que has alcanzado o en los milagros que todavía no has alcanzado. En las demostraciones exteriores. Pedro tuvo todo eso, pero le faltó a Pedro el único elemento que hace la fe grande a los ojos de Dios. ¿Qué le faltó a Pedro? Yo sé que están pensando ahí, ¿no? Tantas cosas. Cambió la mirada y todo eso. Déjame contarte una cosa que pasó conmigo hace muchos años. Yo estaba comenzando en mi ministerio como pastor y pienso que era mi primer o segundo año de ministerio. En aquellos tiempos no era común los computadores personales, los ordenadores personales. Y así que yo recibí un regalo de una familia de la iglesia. Ellos me regalaron un ordenador. ¡Wow! Un 286. No sé si se acuerdan de esta reliquia. Él casi que volaba, ¿no? Y yo no sabía nada de eso. Pero me enseñaron, ¿no? Cómo hacer para grabar las cosas ahí. Y empecé a grabar. Después de mucho tiempo ahí poniendo ahí mis sermones, mis cosas, me acuerdo que estaba ahí trabajando en mi ordenador y apareció un mensaje más o menos así, ¿cómo se decía? Disco lleno. Y yo no conseguía grabar más nada, y aparecía disco lleno. Y yo pensaba, yo no sabía que había un disco aquí. Y pensé, mira, ya no me sirve más el ordenador, porque ya está lleno. Entonces un amigo que es un especialista en ese asunto me dijo: pastor, tranquilo, tú solo necesitas cambiar el disco. Pone ahí dentro, hay una pieza llamada disco duro. Solo la cambias por un disco con una capacidad mayor y ya está resuelto. Entonces me fui a una tienda de estas cosas y por supuesto, ¿no?, de la impresión que sabía todo de computador y todo más. Y ya le dije al vendedor: mira, yo quiero un disco duro nuevo para mi computador, para mi ordenador. Y él me preguntó, ¿cuál es la configuración? Y yo le dije, ¿cuál es qué? Para hacer corta la historia, luego asumí que no entendía nada. Y él entonces empezó a ayudarme. Y yo no sabía cómo hacer para elegir un disco duro, ni cuáles eran las características buenas o malas, no sabía nada. Y el vendedor me trajo 2 piezas. Abrió los paquetes eran de colores diferentes, pero cuando abrió las piezas eran iguales, a mis ojos iguales. Y él me preguntó, ¿cuál de las 2 vas a querer? Y yo no sabía. En mi mente ya pensé, voy a preguntar los precios y voy a comprar la más barata, ¿no? Por supuesto. Pero para no me entregar tan fácilmente,
le pedí que me explicara cómo funcionaba y él empezó a hablar primeramente de una. No me acuerdo ahora los detalles, pero habló de, mira, esta aquí tiene como capacidad de almacenamiento, mira, de 40 megabytes. Wow, no podía creer. Y funcionaba con 5.200 rotaciones por minuto. Voy a volar desta vez. E eu estava impressionado, e já pensando, esta me sirve muito bem. E quando terminou de falar, eu lhe dije, e a outra? E ele começou a falar, ¿sabe o que me chamou a atenção? É que todo o que dijo sobre a primeira, lo repetió sobre a segunda. Eram iguais. 40 megabytes, 5.200 rotações, e a instalação, e a configuração, e como funciona, tudo igual. E eu lhe perguntei, mira, são iguais, não? E ele me mirou e me disse, depende. Eu não sabia, dependia de quê. Então, eu lhe perguntei os preços, porque já decidi, vou comprar o mais barato. Pero já pensei também, os preços devem ser iguais, porque são iguais. Então, aí está o ponto que chamou minha atenção. A diferença de los preços, não me acuerdo de los preços agora, pero solo para que tenha uma ideia como se diz, de la comparação. Este te cuesta 100 euros e este outro 230 euros, algo assim, uma diferença muito grande. E eu lhe dije, mira, como o preço pode ser tão diferente se as peças são iguais, não são iguais? E ele me mirou uma vez mais e me disse, como sabes? Depende. E eu lhe dije, mira, explícame, depende de quê? Então ele me explicou, ele me disse assim, mira, aqui está esta peça, e puso a mão em la mais barata. Assim se diz, la mais barata. Ele me disse, se tu levas esta, tu tendrás la garantia, uma garantia de 3 meses. Porque mira, ni el fabricante te garantiza que vai durar mais que 3 meses. Por isso é tão barata. Agora, esta outra aqui, tendrás uma garantia de 2 anos. E pode levar tranquilamente, porque te vai servir por mais de 2 anos, sem nenhum problema. Agora eu compreendi qual era a diferença entre uma e outra. E eu os pergunto a vocês, qual era a diferença? Não, a garantia não era a diferença. Tinha a garantia a causa da diferença. Qual era a diferença? A qualidade, sim, a qualidade era melhor porque tinha uma característica que a outra não tinha. Qual era a diferença básica entre os dois? ¿Sabes quê? Penso que alguém já disse aí. Escucha. A diferença era a durabilidade. Vuelvo a la historia de Pedro. Una experiencia de fe extraordinaria. Reconoció a Cristo como Señor. Oración, respuesta inmediata a la oración, confianza en Cristo, milagro, demostraciones exteriores, cosas impresionantes, todo eso. Pero le faltó una cosa. Con todo eso, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Porque lo que determina la fe no son esas cosas. Lo que determina la fe es exactamente lo que faltó a Pedro, a la fe de Pedro. ¿Qué le faltó a él? A su fe. ¿Qué le faltó a él? Durabilidad. Cosas extraordinarias. Oración, milagro, demostraciones exteriores, confianza, todo eso. Reconocer a Cristo como Señor, todo eso. Pero mira, quizás no duró 30 segundos. Por eso Cristo le dijo, hombre de poca fe. Entonces, mis amados hermanos y amigos, lo que hace nuestra fe grande a los ojos de Dios no son las grandes cosas que buscamos de Dios, no son los milagros, no son las respuestas a nuestras oraciones. No es ahí que es probada tu fe, si tienes respuesta o si no tienes, o si alcanzas milagros o si no los alcanzas. No es en esto que es probada tu fe. Tu fe es probada ¿en qué? ¿En qué?
Durabilidad, pero mira, busqué en mi Biblia electrónica ahí, busqué la palabra durabilidad y descubrí que no existe la palabra durabilidad en la Biblia, por lo menos en las versiones en portugués. Pero encontré una otra palabra que expresa exactamente este sentido. ¿Cuál es la otra palabra? Perseverancia. Perseverancia. Mira, aquí conmigo. No hables ahora. No es el momento de hablar, es el momento de escuchar. La única cosa que hace nuestra fe grande a los ojos de Dios es nuestra perseverancia con Cristo. Mientras perseveras con Cristo, estás en el camino de la salvación. Eso no depende si estás teniendo respuestas a tus oraciones o no, si estás alcanzando grandes milagros o no. No es esto que importa. Yo sé que estas cosas son importantes para nosotros, pero a los ojos de Dios, tu fe es medida, no por los grandes hechos que has alcanzado o recibido, sino por perseverar con Cristo, independiente de los hechos. Perseverar con Cristo. Mientras perseveras con Cristo, estás en el camino de la salvación. Este es el punto. Así que os digo, ¿sabes qué? Si no has alcanzado las grandes bendiciones que te son tan importantes, que has buscado con tanto esfuerzo y aún no las has recibido de Dios, lo que te digo es lo siguiente: persevera con Cristo. Mira, voy a hacer una cosa ahora. Los especialistas en predicación dicen que el buen sermón es aquel que se puede resumir en una sola frase. Así se dice, frase, en una sola sentencia. Y así que voy a predicar mi sermón en 2 segundos ahora. Todo lo que he dicho hasta ahora y voy a decir en los próximos 5 minutos. Una sola frase. Y quisiera que si puedes olvidar de todo lo que prediqué durante toda la semana, no me importa. Si mantienes esta frase en tu mente y en tu corazón por la vida. Aquí está la esencia de todo lo que he predicado hasta ahora. Escucha. No desistas de Jesús. No desistas de Jesús. Si las cosas no han ido bien para ti, no desistas de Cristo. Si no has alcanzado las bendiciones que has buscado con tanto esfuerzo, mira, puedes llorar, puedes hacer lo que quieres. Solo no hace una cosa: no desistas de Jesús. Porque mientras estás con Cristo, en cuanto permaneces con Cristo, estás en el camino de la salvación. Eso le faltó a Pedro, esta perseverancia con Cristo. Así que os voy a decir una cosa ahora que algunos van a quizás temblar en sus sillas ahí. El grande, así se dice, el gran objetivo de Satanás en nuestra vida no es llevarnos al pecado. ¿Escuchaste lo que te dije? Lo grande objetivo de Satanás no es llevarnos al pecado. ¿Cómo no es llevarnos al pecado si él es el tentador? Escucha. ¿Sabe por qué os digo eso? Porque él sabe mejor que muchos de nosotros que nuestro mayor problema no es el pecado. Están temblando ahí, ¿no? Este pastor viene de Brasil para decir heresías aquí en nuestra iglesia. Pero voy a repetir con toda seguridad. Nuestro mayor problema no es el pecado, hermanos. No os estoy diciendo que el pecado no es el problema. Estoy diciendo que no es el mayor problema. ¿Sabes por qué? Porque para el problema del pecado ya hay una solución
conquistada, lista, a disposición. La sangre de Cristo. Para el problema del pecado ya hay una solución, la cruz. Así que si tú tienes un pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y nos purificar de toda la injusticia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Así que para el pecado ya hay una solución. Ahora, ¿qué hace el enemigo con nosotros? Si su gran objetivo no es llevarnos al pecado, Él usa el pecado para alcanzar su verdadero objetivo. Aquí está. ¿Qué hace Él? Él viene con las tentaciones para llevarte al pecado. Y cuando caes en pecado y piensas, oh, estoy perdido, oh, he decepcionado, has decepcionado a Dios. Tú piensas que tú puedes decepcionar a Dios. Esto es insinuación del diablo. ¿Cuándo se decepciona a alguien? ¿Cuándo te decepcionas con alguien? Cuando esperas lo mejor de la persona y viene lo peor. Dios nunca se decepciona con nosotros porque Él ya espera el peor de nosotros. La Biblia dice, Él sabe que nosotros somos polvo. Él nos motiva para lo mejor, pero ya está prevenido para el peor. Así que Él no se decepciona contigo. Y cuando tú piensas así, oh, ya había prometido a Dios que no iría a hacer eso, ya estoy yo haciendo de nuevo. Ah, Señor, estoy perdido, para mí no hay más solución, porque mira, prometí que no iría a hacer, que no iría a este lugar, que no iría, y he hecho de nuevo, no, estoy perdido, caí, estoy derrotado nada. Tú no estás derrotado cuando pecas. Voy a repetir, si alguien está preocupado con lo que estoy diciendo. Tú no estás derrotado cuando pecas. La Biblia está llena de palabras motivadoras para cuando pecamos. La sangre de Cristo, la confesión, hay solución. Nuestra derrota no acontece, no ocurre, no pasa cuando nosotros pecamos. El diablo usa el pecado. Y entonces cuando piensas que está todo perdido, él se inclina por arriba de ti. Y ahí comienza la verdadera tentación. ¿Cuál es la verdadera tentación del enemigo de Dios? ¿Sabes cuál es? Desiste de Cristo. Desiste de Cristo. No fue el pecado que cometiste. No fue tu caída, no fue tu fallo. No, para esto hay solución. Pero Él se inclina para que no mires a Cristo. Porque Él sabe que si tú mirares a Cristo, ya está lista la solución, ya estás perdonado y sigues avante. Entonces Él sigue con la verdadera tentación. Desiste. ¿Está bien la expresión? Desiste. Desiste de Jesús. Desiste de Jesús. ¿No te das cuenta que estas cosas de iglesia, de Biblia, de religión, que esto no funciona contigo? Desiste. ¿No te das cuenta que, sabes, estás ahí con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Sábado por la mañana en la iglesia, a la noche vas al mundo. Y ahí estás buscando disfrutar los dos. ¿Y sabes qué está pasando? La vida está pasando y tú no la estás disfrutando. Desiste de Cristo. Desiste de Cristo. ¿Has escuchado esa voz alguna vez? Él sigue diciendo, mira, aquel hermano en la iglesia o aquel joven, ahí está un cristiano de verdad. Mira cómo se porta, pero para ti no funciona. Desiste de Cristo, desiste de Cristo. Escucha, lo que viene a decir aquí en esta mañana es que si el diablo te está diciendo, desiste de Cristo, desiste de Cristo, desiste de Cristo, yo os traigo un mensaje de Dios, que es, no desistas de Jesús. No desistas de Jesús. Aunque tengas luchas, aunque tengas debilidades, aunque tengas pecado. No estoy afirmando,
que te vas a salvar en el pecado. Pero estoy diciendo que mientras estás luchando con Cristo, estás en el camino de la salvación. Y Dios no te va a dejar perderte si no desistes de Cristo. Este es el único elemento que hace nuestra fe grande a los ojos de Dios. No desistas de Cristo. Me impresiona mucho la manera como Jesús trató a Pedro. Le seguró por la mano en medio a la tempestad. Lo llevó a la barca de vuelta. Mira, la tempestad seguía. Después que estaban seguros. Otra cosa que me impresiona mucho es que cuando Pedro ahondó en el agua, y clamó, Señor, sálvame, ¿qué hizo Jesús? Hombre de pequeña fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No. Primero lo salvó para después reprenderlo. ¿Te desea algo eso? Es eso que Dios quiere hacer en tu vida. No importa cómo está tu vida. Lo que importa es que extiendas tu mano hacia Jesús. Tómale por la mano, que Él te vaya a salvar. Esta es la fe. Y eso hizo toda la diferencia en la vida de Pedro. Después de la muerte de Cristo, Pedro decidió volver a pescar. ¿Qué dijo Pedro? Voy a pescar. Parece que sus sueños se habían acabado. Jesús se había muerto. Pero seguro que aquella experiencia nunca se apagó, se borró de su mente. Y Pedro dijo, voy a pescar. Y en aquel momento aparece Jesús. Los discípulos, mira, luchaban. Su razón les decía que era el maestro, pero ellos como que no querían creer que era el maestro. Y cuando Jesús hizo el gran milagro de la pesca maravillosa, entonces Pedro decide seguir el camino de salvar almas. Ahí se nota que a pesar de la poca fe de aquella experiencia, Pedro tuvo su vida con Dios completamente restablecida. Así que termino, antes de la canción y de la oración que voy a hacer, termino sintetizando y resumiendo todo lo que he predicado en esta semana. Todo lo que he predicado se resume en una sola frase. ¿Cuál es? No desistas de Jesús. Voy a pescar, parece que me recordé de un sueño. Parece que el tiempo sí detuvo. Parece que nada aconteció. Voy a pescar, quizás se le aparezca nuevamente.
sabe si vuelva a llamarme amigo o si viene caminando sobre el agua. ¿Quién sabe? El hombre junto a la hoguera invita a la cena para un momento sincero. Brasas ardiendo en la arena y dentro de mí el recuerdo de haberle negado por nada. Es hora de sincerarse, come junto a la hoguera, mejor echar toda la leña al fuego. Mira a los ojos del hombre que reparte el pan y dime si alguien es capaz de engañarlo. Tú sabes todas las cosas, tú sabes de mi amor por ti. Tú sabes todas las cosas, tú sabes de mi amor por ti. Voy a pescar, parece que me desperté de un sueño, parece que el tiempo se detuvo, parece que nada aconteció. Voy a pescar, que la cena aparezca nuevamente. ¿Quién sabe si vuelva a llamarme amigo o si viene caminando sobre el agua? ¿Quién sabe? Os invito a una oración. Santo Dios, alabamos tu nombre, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros fallos, nuestros defectos, nuestros pecados, siempre que nos volvemos a ti, nos llamas de amigo, nos recibes, nos abrazas, nos limpias, nos perdonas. Danos, Señor, esta convicción de tu amor, de tu presencia en nuestra vida. Si hay alguien aquí, Señor, que venía luchando con la idea de desistir, quizás a causa de sus pecados, sus debilidades, que salga de aquí en esta mañana, Señor, con la decisión de seguir con Cristo, con la decisión de perseverar con Cristo. Aunque no haya encontrado respuestas a todas sus oraciones, aunque no haya recibido todos los milagros que ha buscado, pero que salga de aquí, Señor, con la decisión de, independiente de los hechos que hacen o que reciben, simplemente perseverar con Cristo. Aquí está el valor de la fe.
Aquí está, Señor, la veracidad de la fe. Danos, Señor, a cada uno de nosotros esta experiencia. Es todo lo que te pedimos en esta mañana, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.